Aquí. Esos datos del tubo B, que son 1875 horas, significa que esa es la duración media. Pero tiene una desviación estándar de 310 horas, que significa que puede durar 310 horas más o 310 horas menos. Entonces, el coeficiente de variación, que es lo que nos piden acá, porque nos dice qué tipo de tubo tiene mayor dispersión relativa, ojo con esa palabra. Cuando ustedes lean esto, ustedes van a saber que lo que le están pidiendo es el coeficiente de variación. ¿Verdad? Entonces, el coeficiente de variación, ¿cómo lo sacamos? La desviación entre la media. La media 1495 para el primero y la desviación es de 280. En el otro, la media 1875 y la desviación de 310. Al multiplicarlos eso, yo veo que el primero da 18.72% y el otro da 16.53%. Ahí lo estamos multiplicando, ¿verdad? Primero divido 280 entre 1495 y lo multiplico por 100. Siempre va a ser así. Primero divido, después... Profe, y en todos los ejercicios se va a multiplicar por 100. Sí, porque como decía arriba en la parte de la teoría, que siempre tiene que ir en forma de porcentaje. Entonces siempre tengo que multiplicar por 100 para convertirlo a porcentaje. No importa que acá me queden decimales, cuántos decimales me queden, no importa, pero siempre tengo que multiplicar por 100. Si no quedan decimales, mejor, porque trabajo con números enteros. Pero me tienen que quedar aquí, me tienen que quedar en decimales, ¿verdad? Entonces veamos aquí. El coeficiente de variación es una medida de dispersión que permite comparar dos distribuciones y relaciona la desviación estándar y la media al expresar la primera como un porcentaje de la segunda, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le pide. Ahora veamos la variable normalizada. Vamos a ver qué es esto. La desviación estándar es también útil para describir cuánto se apartan de la media de la distribución los elementos o valores de la variable de la misma. Una medida denominada puntuación estándar o puntuación normalizada o puntuación Z. Nos da el número de desviaciones estándar que está determinado valor de la variable, por arriba o debajo del valor de la media. Este proceso se conoce con el nombre de normalización o estandarización. Si se denota con X el valor de la variable, entonces la normalización, estandarización o puntuación estándar o puntaje Z correspondiente a esa observación se calcula con la fórmula 24, esta fórmula de acá. Z igual al dato menos la media entre la desviación estándar. Así. X, valor de la observación. Mu es la media de la población. Esta es sigma, la desviación estándar de la población. Y Z es el puntaje estandarizado. ¿Verdad? Entonces, ojo con lo anterior. Lo anterior me sirve para comparar dos desviaciones. Esto. Me sirve para compararlas entre ellas. ¿Cuánto difiere una de otra? Esta me sirve cuán alejado está el dato que yo tengo de la media. Para esto me sirve, para comparar el dato, ¿verdad? Entonces veamos acá este ejemplo. Con este ejemplo lo van a entender muy bien. Dice, en la asignatura de la programación estructurada, una clase, las calificaciones del curso tuvieron un promedio del 60%, con una desviación estándar de 16, que significa que la mayoría de alumnos anduvieron entre el 60%. Dice que hay una desviación estándar de 16. Algunos tuvieron 76 de promedios, otros tuvieron 44 de promedio, ¿verdad? Tuvieron 44 de 16, esa es la desviación estándar. Entonces, entre esos valores estuvieron las notas. En contabilidad intermedia, las calificaciones finales tuvieron una media de 58%, con una desviación estándar de 10. La mayoría de notas anduvieron por ahí, del 58. Algunos tuvieron 48, otros tuvieron 68. Si un alumno obtiene 72% en contabilidad intermedia y 68% en programación estructurada, inciso A, ¿a cuántas desviaciones estándar está
cada una de esas calificaciones por arriba del promedio de la asignatura respectiva. B. ¿Qué se puede decir de esto acerca de su desempeño en ambas asignaturas? Si nosotros nos basamos con lo que nosotros sabemos ahora de cómo están las notas, no pasó, bueno, pasó solo una, pero fue uno de los que pasaron, los demás pocos pasaron. Porque si se pasa con 70 y solo en una sacó 72 y en la otra sacó 68, pero ojo, que la mayoría de sus compañeros estuvieron entre 60 y 58, o sea, ninguno pasó, poquitos pasaron. Este estudiante podemos decir que sí pasó o no. ¿De qué va a depender? De este valor de Z, ¿verdad? ¿Y cómo lo encontramos? El valor que me dan, o sea, 68 menos la media entre 16. Este es el valor ¿para qué? Para la programación estructurada. Y ese me da 0.50. ¿Qué significa 0.50? Que está 0.50 unidades Z arriba de la media en programación 1. Y el otro 72 menos 58 entre 10 nos da 1.40 en contabilidad intermedia. ¿Qué me dice eso? Que está 1.40 unidades Z arriba de la media en contabilidad intermedia. ¿Qué podemos decir entonces? Que su desempeño relativo en contabilidad intermedia fue mejor que en programación estructurada, ¿verdad? Este es desempeño relativo, ojo, ¿verdad? ¿A dónde le fue mejor él? En contabilidad intermedia, sacó más puntos, fue la que pasó. ¿A dónde le fue más o menos? En programación estructurada 1, porque solo se estuvo 0.5 puntos arriba de la media, ¿verdad? ¿Estuvo superior que sus compañeros? Sí, porque la media no era ese valor, ¿verdad? La media era 60%. Y en el otro, la media era 58%. Entonces, estuvo por encima de ese valor y pasó, pero la otra no la pasó, ¿verdad? No sé si se entendió ese ejemplo, se entendió ese ejercicio. Sí, profe, un poco. Ok. Sí, lo recomiendo. Ahí solo profe, Ajá. ahí se resta y después se divide, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Y siempre le va a pedir esto, vea, siempre le va a pedir a cuántas desviaciones estándar está cada una de esas calificaciones por arriba del promedio. Siempre le va a preguntar a cuántas desviaciones o cuál es la desviación, eso le va a preguntar, este tipo de ejercicio. Entonces, cuando le pregunta eso, va a saber que usted va a usar esta fórmula de aquí. Veamos el último ejemplo. Dice, en un examen final de matemáticas, la media fue de 72%. Un examen final, entonces significa que costaba 100% el examen. Un examen final de matemáticas, la media fue de 72%. La mayoría anduvo entre ese rango. Pudo haber 100, pudo haber 30, pero si sumamos todas esas notas y lo dividimos entre el número de alumnos, nos salió que la mayoría, el promedio, estaba entre el 72%. ¿Sí? Entonces, dice que fue de 72% y la desviación estándar de 15. Me piden determinar las puntuaciones Z o normalizadas. ¿De qué? De un porcentaje o de una nota de 60%, de una nota de 93 y de una nota de 72. ¿A cuánto estuvo de esa desviación? Entonces veamos, alguien que sacó 60, hago 60 menos 72, que es la media, entre 15, ¿verdad? 15 es la desviación estándar. Entonces, esto me queda igual a negativo 12 entre 15 y esto nos queda negativo 0.8. Aquí se puede quedar negativo, tranquilo. Si ustedes ven que le sale negativo, está bien, puede quedar negativo. Y en el otro nos queda 93 menos 72 entre 15, nos queda 21 entre 15 y eso es 1.4. Y en el otro es 72 menos 72 entre 15, 0 entre 15, 0. Entonces, ¿qué puedo decir analizando esos datos? Que como este es negativo, yo puedo decir que está 0.08 desviaciones estándar por debajo de la media. Entonces, ni siquiera llegó a alcanzar el promedio que tenía la mayoría de sus compañeros. Estuvo por debajo de ellos. Entonces, el que sacó 60 se quedó. El otro tiene 1.4 desviación estándar por arriba de la media. Quiere decir que superó a sus compañeros y sacó 1.4 desviaciones por arriba de la media.
El otro tiene 0, entonces se le salió 0.0. ¿Qué significa? Que está en la media, ¿verdad? ¿Pasó? Sí, porque la media está en el 72%. Ahora, ¿qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar lo siguiente. El signo positivo en una puntuación Z o estandarizada significa que el valor correspondiente de la variable está por arriba del valor de la media. Y el signo negativo en una puntuación Z o estandarizada, negativo Z, significa que el valor correspondiente de la variable está por debajo del valor de la media. Y ahora, el signo negativo en esta parte de la estadística no significa un número menor que 0. Significa que el valor correspondiente de la variable es menor que la media. ¿Verdad? Ahora veamos esto, la guía 22. No voy a hacer los ejercicios, solo les voy a decir cómo se hace. Dice la primera. A dos grupos 1 y 2 se les impartió el mismo curso de capacitación. El grupo 1, adiestrado en el paquete A, requiriendo en promedio 32.11 horas y una varianza de 68.09 horas. Y el grupo 2, con el paquete B, quienes requirieron un promedio de 19.75 horas y una varianza de 71.14 horas. ¿Cuál programa mostró la menor variabilidad relativa y por qué? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? No vamos a aplicar esta de Z. Vamos a aplicar esta de aquí. La de coeficiente de variación. Vamos a dividir mu entre la media y lo vamos a multiplicar por 100. Después vamos a comparar cuál es mayor y así puedo responder la pregunta. Así de sencillo. Divido la varianza entre la media y lo multiplico por 100. Después comparo cuál es mayor, cuál es menor y puedo responder esa pregunta. ¿Cuál programa mostró la menor variabilidad relativa? Solo tengo que comparar. Después, si me pregunta por qué, ahí tengo que interpretar yo el resultado, así como interpretamos los resultados anteriores. Veamos este. Con las siguientes observaciones se describen las edades de los estudiantes. Una pregunta, disculpe. Bien. Ahí en la primera esa donde dice ¿cuál de los números es la varianza? Varianza ninguna. Ahí solo hay desviación y media. Pero como dicen en los ejercicios de arriba sí, sí, aquí hay varianza, aquí dice una varianza, veamos. Una varianza de 68.9. Esta es la varianza, sí, correcto. En el otro es que no ocupo varianza. Este es la varianza y este es el promedio. El promedio en este caso, ¿cuál es? En el promedio es la media. La media. ¿Sí? Entonces, siempre que usted vea ahí que dice promedio, está hablando de la media, ¿verdad? Y la varianza es la que usted necesita para poder encontrarlo allá. Ahora pregunta, ¿necesito varianza yo para poder aplicarlo en la fórmula? Sí, profe, porque primero se resta y después se divide. Pero la fórmula no me pide varianza. ¿Qué me pide? Acá. ¿Qué me pide? ¿Cómo se llama esto? Desviación. La desviación, correcto. Y teniendo la varianza, ¿cómo puedo encontrar la desviación? Ahí hay una trampita en ese ejercicio. Y lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Yo tengo que... Ajá. La varianza se multiplica por la media. Tengo que hacer esto, vean. Yo sé que la varianza, y así nosotros abreviamos varianza, la varianza es igual a el cuadrado de la desviación típica. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Acá. Entonces, yo puedo decir que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Por qué? Aplico raíz cuadrada a ambos lados, acá, acá. Se cancela la raíz con el 2. Esta raíz queda y aquí solo queda la desviación. Entonces,
En aquel ejercicio, y gracias por preguntar, María. En aquel ejercicio, yo lo que tengo que hacer, ¿qué es? Aplicar esto. ¿Por qué? Porque me da varianza y lo que necesito es la desviación típica. Entonces, si me dan varianza, para poder encontrar la desviación típica, tengo que sacarle la raíz cuadrada. Así de sencillo. ¿Se entendió, María? Profe, ¿cuál es raíz cuadrada es que De no 71.14. Ajá, de 71.14 y de 68.09. Ah, ok, está bien, ahora sí. Eso es lo que tengo que sacar. ¿Por qué? Porque me dan varianza. Si me dan desviación típica, no tengo que hacer eso. Y al sacar la raíz cuadrada, lo que quede, eso es lo que se va a multiplicar, ¿verdad? Esa es la desviación típica, correcto. Eso es lo que se va a dividir entre la media y lo va a multiplicar por 100. Porque lo que está sacando es el coeficiente de variación, que el coeficiente de variación tiene que estar en porcentaje. De Victoria. Por eso. Y acá en este caso me dice, ¿cuáles de las siguientes observaciones describen las edades de los estudiantes que asisten al programa diurno y nocturno en posgrado en computación? Me dice, si la homogeneidad del grupo es un factor positivo en el aprendizaje, aplicar una medida de variabilidad relativa que indique cuál de los grupos es más fácil de señalarles. ¿Se entiende ese ejercicio? El 2, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? No, no entiende. Ni idea. Bien, variabilidad relativa me está pidiendo el coeficiente de variación, ahí, de los dos cursos. Pero para sacar el coeficiente de variación, tengo que sacar la desviación típica. Y tengo que sacar la media. ¿Y cómo saco la desviación típica y cómo saco la desviación media? Lo vimos la semana pasada. Y como ustedes ya hicieron tarea de esto, entonces no se les va a hacer difícil. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, pues. Ok. Entonces sacan la desviación típica, sacan la media y eso ya lo pueden hacer. Ojo, aquí hay unos datos, ¿verdad? Entonces tienen que usar esos datos. Recuerden la Ese semana va a ser pasada. como las tablas que hicimos. Ah, correcto, correcto. Así, exactamente así. Así, exactamente así. Y después de tener esos datos, después de tener el dato de desviación típica, después de tener el dato de la media, aplica la fórmula del coeficiente de variación, desviación entre media por 100. Sería la primera que nos explicó. Ajá, la primera fórmula, correcto. Ahora, veamos el 3. Dice, en los últimos 3 años, la compañía A alcanza un promedio rendimiento sobre la inversión del 28%, con una desviación estándar de 5.3%. Y la compañía B, un rendimiento promedio de 37.8%, con una desviación estándar de 4.8%. Aquí ya le dan la desviación estándar. Si se supone que el riesgo que acompaña de una mayor dispersión relativa, ¿cuál de las dos compañías han logrado una estrategia más riesgosa y por qué? Vamos a ver, ¿quién me dice qué fórmula tengo que usar? ¿Tengo que usar la de coeficiente de variación o la de Z? La de Z, profe. La de Z. No. Tengo que usar la de media y desviación estándar. ¿Verdad? Pero aquí hay un truquito. ¿Verdad? ¿Cuál es el truquito? El truquito es el siguiente. Que en realidad no me están pidiendo esto. No me están pidiendo esto. No me están pidiendo CB. CB yo sé que es igual a la desviación típica entre la media. Aquí. No me están pidiendo eso. ¿Por qué? Eso ya me lo dan. ¿Por qué ya me lo dan? Porque ya me dan porcentajes.
No sé si me entienden. Me dan 2 porcentajes. Entonces quiere decir que esto ya me lo dan, ¿verdad? Entonces, ¿qué me están dando aquí? Me están dando este. ¿Y qué más me dan? Me dicen que tiene una desviación estándar. Ah, me dan este de acá. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo La media. Correcto. Me están pidiendo la media. Entonces, ¿para quién voy a despejar? Para la media. Y si yo despejo para la media, esa fórmula nos quedaría así. La media va a ser igual a la desviación estándar entre el coeficiente de variación. Así. Y ahí me va a dar ya cuál es el valor. ¿Verdad? Todos estos ejercicios van a tener ese tipo de truquitos. ¿Verdad? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Saber leerlo para saber qué me piden, qué me dan y qué me piden. Esa es la única diferencia que va a haber aquí. Como el anterior, ¿verdad? Que el anterior me pide aplicar. En esta vamos a aplicar eso que usted puso, ¿verdad? Sí, sí, correcto. No, yo me voy a desconectar. Ok, sí, ya vamos a terminar. No, que ando como con fiebre. Coronavirus, no, ¿verdad? Ni quiera Dios. No, mentira. Ojalá que no. Bien, dice acá, la constancia con que un vendedor cumple con las metas establecidas es un factor que la compañía DERLR toma en consideración para incentivar económicamente a los vendedores. Los datos siguientes corresponden al porcentaje de la meta lograda por 3 vendedores en el año 2001. Patricia tiene esos valores, Juan esos valores, Francisco esos valores. Pregunta, ¿cuál de los vendedores es más constante y por qué? ¿Qué me piden ahí? ¿Me piden Z o me piden CB? CB. Bebé. CB, ¿verdad? Sí. Entonces, tienen que construir la tabla de valores, perdón, la tabla de valores, tienen que construir la tabla, sacar la media, sacar la desviación y después encontrar CB. En el 4. Pero, Ajá. profe, ¿y cómo vamos a construir la tabla? Porque, bueno, la que hicimos era bien diferente y ahí no sé, no le entiendo cómo. Pues sí, porque son bastantes números. Ah, es que tiene que hacer 3 tablas. Ah, 3 tablas entonces. Porque son 3 personas diferentes. Entonces, cada una va a tener su desviación, cada una va a tener su... Y después los va a comparar entre ellos. Ah, ok. Entonces, como está Patricia... Ya que la tabla significa, pues al final, profe, al final, bueno, en la tabla anterior, pues se sumó al final el total que dio, ¿verdad? Y no sé, así también se podrá hacer igual. Sí, es lo mismo. No tiene diferencias. Recuerde que usted de ahí lo que sacaba, ¿qué era? Usted lo que sacaba era... La media. La frecuencia, ajá, teniendo la frecuencia podía sacar la media. Y también de ahí mismo de esa tabla, sumando los valores, podía encontrar la desviación estándar. ¿Verdad? Y entonces así lo tiene que ir haciendo. El número... En ese hay que sacar la frecuencia. Sí, necesita sacar la frecuencia y todo eso. Y aquí están los datos, ¿verdad? Bien, el otro dice una máquina diseñada para conducir dosis de cierto medicamento, tiene una dosis media, ya dice media, de 100 cc, con una desviación estándar de 5.22 cc. Recuerden, cc significa centímetros cúbicos. Otro produce 180 cc como promedio de una desviación estándar de 8.6 cc. ¿Cuál de las dos máquinas tiene la menor exactitud desde el punto de vista de la dispersión relativa? ¿Por qué? ¿Qué le piden? ¿CB o Z? ¿Qué creen ustedes que les piden? ¿CB o Se Z? ve. Creo que se ve, profe. Sí, porque dice desviación estándar. CB dice usted, ok. Veamos acá, leamos esto de aquí.
Ustedes, vean, ustedes así es donde pueden irse guiando acá, los ejemplos. ¿Qué dice acá? Dispersión relativa. ¿Qué usaron? CV. Entonces vamos a usar CV. Correcto. En el 6, ¿qué creen que les va a pedir ahí? Vamos a leer las preguntas. ¿Cuál de los tres es el mejor cliente? El gerente de un banco revisa las cuentas por cobrar en 3 clientes y el tiempo promedio de días que se han atrasado en sus pagos. El gerente considera que además de un promedio mínimo, es de suma importancia la consistencia basada en la dispersión relativa. ¿Cuál de los tres es el mejor cliente? ¿Qué le pide? ¿CB o Z? CB. Correcto. Dice la otra, el dueño de un supermercado empleó 2 fórmulas diferentes para predecir las ventas mensuales. La primera fórmula tiene una falla de 700 discos con una varianza de 1225. La segunda, 300 discos con una desviación estándar de 16. ¿Cuál fórmula es relativamente menos precisa? ¿CB o Z? Palabra clave, relativa. Z, profe. Ahí es CB. No, se ve. Se ve. Cuando usted vea esa palabra que dice relativa, entonces ahí va. Se ve. Veamos este. Se van a comparar la variabilidad en los precios anuales de las acciones que se venden a menos de 10 lempiras y la dispersión de los precios de aquellos que se venden por arriba de 60 lempiras. El precio medio de las primeras es precio medio, media. Desde ahí usted ya coge un valor, media, de 5.25 lempiras con una varianza de 2.3104 lempiras. En las segundas, el precio es de 92.50 lempiras y la varianza es de 27.87.84 lempiras. Calcular la dispersión relativa. Se ve, ¿verdad? Siempre que vea relativa, se ve. De ambos tipos de acciones y explicar cualquier diferencia. ¿Por qué utilizar el coeficiente de variación para esta comparación? Ahora me pide acá. ¿Cuál es el valor de X que tiene la mayor magnitud relativa al conjunto de datos a cual procede? Se ve también. En este caso no. ¿Cómo identifico que no? Porque me da una X. En el ejercicio de arriba no me da una X. Aquí sí me da una X. ¿Verdad? Entonces, como sí me da una X acá, Z. Cuando, esto está fácil de identificar. Cuando me da X, tengo que usar Z. ¿Verdad? Y tengo que ir haciéndolo así. Vean este de acá. Dice, una población media tiene una desviación estándar, respectivamente, a ver el valor Z. Bueno, está fácil. Le pide Z, hay que usar Z. Y ya estos dos, los últimos que hacen falta, también nos piden Z. Dígame, compañera. Y así hay que encontrar, ¿verdad? Eso hay que encontrarlo. Ok, ¿tienen alguna duda con esto? Sí, dígame. Bueno, en realidad creo que no van a tener dudas hasta que no hagan los ejercicios. Les recomiendo que empiecen a partir de hoy, porque hoy tiene fresquito esto. Ya si lo empieza a hacer el sábado en la mañana, ya esto ya se lo olvidaba. Entonces mejor comience a partir, aunque solo haga 2 hoy, no importa. ¿Saben qué es el objetivo de las tareas? Reforzar lo que se aprendió, pero es que se les deja tarea. Bueno, yo la semana pasada lo que estuve haciendo fue estar viendo los videos. Sí, bueno, también tienen esa ventaja. Y eso me ayudó bastante. Tienen esa ventaja de volver a ver los videos. Entonces, sí les recomiendo que para esta tarea vean el video de la clase anterior. Pero son muchos ejercicios. Porque le pide cosas de la clase anterior. Y eso que les quité, en realidad eran 33. Pero si quieren, le pongo los otros 20 para que se divierta toda la semana. No. Lo que pasa es que tenemos otras cosas que hacer. Sí, lo sé. Por eso solo son... Estamos buscando información sobre el test y es bastante. Imagínense que nos dan poco tiempo, pues sí. Sí, así es el último año, créanme. Y así es en cualquier... Todavía ni... Así es siempre. Y son los que más sufren. Y eso que no tuvieron que hacer test y yendo a chapear. No tuvieron que hacer test y yendo a dar alfabetización. Ahí hubiera sido peor todavía.
El último año es el más difícil del colegio. Entonces, pero es por eso, porque están muy cargados. Bien, entonces quedan esos 3 ejercicios. Si ustedes hacen 3 ejercicios diarios, en 4 días terminan. Y hay algunos que se hacen en 2, 3 pasos. Por ejemplo, el 9 y el 10, solo es aplicar la fórmula. Copiar los 2 y dividir y ya encontró los que le pedí. Entonces sí les recomiendo que empiecen a trabajar a partir de hoy y nos vemos mañana. Leas el material, por lo menos 1 hora antes, el material de física para poder entender. El material de física está sencillo, no está tan complicado. Está como el de la semana pasada. Hay más teoría que práctica. Bien, niños. Y mañana les explico la tarea de TIC. Ya les expliqué la tarea de dibujo hoy, entonces mañana les explico las de TIC. Ok, profe. Le voy a explicar de una vez, profe, yo creo que es poco eso. Solo lo del cuadro y... Ahorita van muy cargaditos con esto. Les expliqué dibujo, les expliqué mate y no. Sí, mejor mañana, profe. Sí, mejor mañana. Entonces, nos vemos, niños. Cuídense. Feliz noche. Duerman bien. Descansen. Pero acuérdense a las 11 trabajando en matemáticas. Ok, profe, buenas noches, gracias. Nos vemos, buenas noches.